A menudo miramos al pasado para entendernos. Esta noche centramos nuestra atención en el año 1872 y la solemne historia de George Colvocoreses. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron irrevocablemente cambiadas por los eventos que transcurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. El capitán George Colvocoreses fue un hombre cuya vida se leía como una novela de aventuras. Nacido en la isla griega de Chios, quedó huérfano cuando era niño durante la brutal masacre de 1822 por parte del Imperio Otomano. Rescatado y traído a Estados Unidos, fue adoptado por Alden Partridge, el fundador de la Academia Militar que más tarde se convertiría en la Universidad de Norwich. Ingresó en la Armada de los Estados Unidos y se embarcó en una distinguida carrera que lo llevó por todo el mundo. Sirvió como guardiamarina en la famosa expedición exploradora de EUU, cartografiando vastas extensiones del Pacífico y la Antártida. Durante la Guerra Civil estadounidense, su mando del USS Saratoga se destacó por su valor, lo que condujo a la captura de varios buques confederados. Para 1867 se había retirado con el rango de capitán, estableciéndose en una vida más tranquila con su familia en la pintoresca ciudad de Litchfield, Connecticut. Era un respetado héroe de guerra, un hombre de prestigio y un símbolo del sueño americano. Sin embargo, su dramática vida estaba destinada a tener un final igualmente dramático y profundamente misterioso. El 3 de junio de 1872 comenzó como un día ordinario para el capitán retirado. El capitán George Colvocoreses, ahora de 66 años, salió de su cómoda casa en Litchfield para un viaje de negocios a la bulliciosa ciudad portuaria de Bridgeport, Connecticut. Su viaje era rutinario, emprendido para reunirse con su abogado y llevar a cabo otros asuntos financieros en la ciudad. Llegó a Bridgeport y pasó el día asistiendo a sus citas. Los amigos que se reunieron con él ese día describieron su comportamiento como normal, sin dar ninguna indicación de alguna angustia subyacente. Concluidos sus negocios, el capitán Colvocoreses planeó viajar a la ciudad de Nueva York. Su modo de transporte previsto era el ferry nocturno, una forma común y conveniente de hacer el viaje por el estrecho de Long Island. Al caer la noche, se dirigió al muelle de la ciudad. Se le vio caminando solo, un caballero anciano y distinguido dirigiéndose al embarcadero del ferry, una ruta que lo llevaría a través de una parte de la ciudad conocida por su carácter bullicioso. Esta corta caminata, desde el corazón de la ciudad hasta la orilla del agua, fue el viaje final de su vida. Nunca subiría al ferry a Nueva York. A medida que la noche se hacía más profunda, el área alrededor del muelle del ferry de Bridgeport se quedó en silencio. Fue a lo largo de una pasarela de madera conocida como el Paseo de Tablones West End, un camino que conducía a los barcos de pasajeros, que se hizo un descubrimiento. Poco antes de las 9 p.m., transeúntes encontraron el cuerpo de un hombre bien vestido tendido en el suelo. Era el capitán George Colvocoreses. Había sido disparado. La escena inicial fue de shock y confusión. La suposición inmediata de la policía local y de los ciudadanos que se reunieron fue clara e inequívoca. Este condecorado héroe naval había sido víctima de un crimen violento. La teoría que se afianzó con la velocidad del rayo fue que el capitán había sido abordado por ladrones, un término común para los asaltantes callejeros, mientras se dirigía al ferry. Se presumió que habían intentado robarle, y cuando se resistió, le dispararon y huyeran en la noche. La noticia se difundió rápidamente por Bridgeport y más allá. El asesinato de una figura pública tan prominente y querida en una calle de la ciudad fue un escándalo. Fue una afrenta al orden civil, y la protesta pública por la justicia fue inmediata e inmensa. La ciudad fue invadida por una narrativa singular. Un héroe había sido derribado sin sentido por criminales comunes.
En los días siguientes al descubrimiento, la teoría de un robo que salió mal se solidificó en el único enfoque de la investigación policial. Las autoridades de Bridgeport estaban bajo una enorme presión para resolver el crimen y restaurar la confianza pública. Creían que el capitán Culbo Correces, un hombre de porte militar, no se habría sometido dócilmente a un robo. La narrativa era que él luchó contra sus asaltantes, quienes luego le dispararon en la lucha resultante. La policía comenzó una búsqueda a nivel de la ciudad, concentrando sus esfuerzos en el elemento criminal conocido de la ciudad. Rodearon a docenas de individuos con reputaciones de crimen callejero, vagancia y violencia. La prensa avivó las llamas de la ira pública, publicando historias sensacionalistas sobre la ilegalidad de la zona ribereña de la ciudad y exigiendo la rápida captura y condena de los asesinos del capitán. Toda la investigación se basó en la creencia de que se trataba de un caso sencillo de crimen callejero. Cada pieza de información fue interpretada a través de esta lente. La policía no estaba buscando un motivo complejo. Estaban buscando a los matones que creían responsables de un ataque brutal y oportunista. La intensa redada policial pronto se centró en un grupo de hombres que formaban parte de un grupo de criminales poco organizado, conocido como la pandilla de Bridgeport. De las muchas personas interrogadas, los investigadores comenzaron a construir un caso contra dos hermanos, Michael y Thomas Lino, y su asociado Owen McKenna. Estos hombres tenían antecedentes penales y se sabía que frecuentaban el área alrededor de los muelles. El caso de la fiscalía comenzó a formarse alrededor de evidencia circunstancial. Un informante afirmó haber visto a los hermanos Lino cerca de la escena del crimen alrededor del momento en que ocurrió. Otro testigo declaró que vieron a dos hombres forcejeando con un caballero mayor. La policía creyó haber encontrado a sus culpables. Michael y Thomas Lino fueron arrestados formalmente y acusados del asesinato del capitán George Culbo Correces. La ciudad respiró un suspiro colectivo de alivio, creyendo que los autores de este atroz crimen estaban ahora bajo custodia. El escenario estaba listo para un juicio que se esperaba fuera un camino rápido y seguro hacia la condena, entregando la justicia que el público exigía tan vehementemente para su héroe caído. La narrativa parecía completa, pero comenzaban a surgir detalles inquietantes que no encajaban perfectamente en la historia de un simple robo callejero. A medida que la fiscalía preparaba su caso contra los hermanos Lino, piezas clave de evidencia de la escena del crimen comenzaron a sembrar dudas sobre la teoría del robo-asesinato. La primera y más significativa contradicción fue el estado del cuerpo del capitán cuando fue encontrado. Si bien la policía y el público asumieron que el robo era el motivo, el capitán Culbo Correces no había sido robado. Guardados en sus bolsillos estaban su dinero y, lo más notable, su valioso reloj y cadena de oro. Era altamente improbable que los matones callejeros, habiendo llegado tan lejos como para dispararle a un hombre, huyeran sin llevarse artículos tan valiosos y de fácil acceso. Este hecho socavó fundamentalmente toda la teoría del crimen de la fiscalía. ¿Por qué los ladrones callejeros asesinarían a un hombre, pero dejarían el botín? Además, un examen más detallado de la escena reveló una falta de signos significativos de lucha. La ropa del capitán no estaba rasgada ni peinada de una manera que sugiriera una pelea violenta. El estado pulcro de su persona parecía inconsistente con la desesperada batalla de vida o muerte que los investigadores habían imaginado. Estas inconsistencias fueron inicialmente minimizadas por las autoridades, pero crearon una corriente subterránea de duda que pronto se haría más fuerte. La narrativa del asesinato fue desafiada dramáticamente por un descubrimiento nuevo y sorprendente. Algún tiempo después de la investigación inicial, se encontró una pequeña pistola Derringer de un solo tiro en la hierba cerca de donde había estado el cuerpo del capitán.
Un examen mostró que había sido disparada recientemente. Cuando este descubrimiento se combinó con una mirada más de cerca a la herida del capitán, surgió la posibilidad de un escenario completamente diferente. La bala había entrado en su cuerpo a través de la cadera derecha, viajó hacia arriba y se alojó cerca de su corazón. Los expertos médicos comenzaron a cuestionar si tal herida podría haber sido infligida por un asaltante durante una lucha. Sin embargo, era totalmente consistente con una herida autoinfligida, si el arma se hubiera sostenido contra el cuerpo, en un ángulo específico. Esta evidencia física provocó una mirada más profunda a la vida personal del capitán. Si bien públicamente era un héroe respetado, las investigaciones privadas revelaron que estaba enfrentando importantes dificultades financieras. Amigos y familiares, cuando se les presionó, admitieron que había parecido más ansioso y retraído en las semanas previas a su muerte. Su viaje a Bridgeport había sido para gestionar sus problemáticas finanzas. La imagen del héroe imperturbable comenzó a ser reemplazada por un retrato de un hombre envejecido que luchaba contra las deudas y el miedo a perder su prestigio. La teoría del suicidio, una vez impensable, era ahora una alternativa creíble y convincente. Cuando Michael y Thomas Lino finalmente fueron a juicio, sus abogados defensores tuvieron un nuevo y poderoso argumento. Desmantelaron sistemáticamente la teoría del robo-asesinato de la Fiscalía, señalando los hechos inconvenientes que las autoridades aparentemente habían ignorado. Destacaron que los objetos de valor del capitán quedaron intactos. Presentaron el descubrimiento de la pistola Derringer como evidencia crucial. Llamaron a expertos médicos que testificaron que la trayectoria de la bala era mucho más indicativa de suicidio que de homicidio. La defensa pintó un cuadro plausible de un hombre orgulloso, abrumado por la ruina financiera que eligió terminar con su vida de manera discreta, con la esperanza de ahorrarle a su familia la vergüenza asociada con el suicidio en el siglo XIX. La Fiscalía, por el contrario, se quedó con un caso débil y circunstancial. Sus testigos clave no eran confiables y no tenían una explicación convincente de por qué los supuestos ladrones habían dejado atrás el reloj y el dinero del capitán. El jurado se enfrentó a dos narrativas en competencia. Después de deliberar, regresaron con su veredicto. Michael y Thomas Lino fueron declarados no culpables. Fueron absueltos de todos los cargos y puestos en libertad. El juicio, que se esperaba que trajera un cierre, había hecho lo contrario. Había exonerado a los acusados, pero no había resuelto oficialmente el caso. La absolución de los hermanos Lino dejó la muerte del capitán Colvocourses en un estado de limbo oficial. El tribunal había rechazado la teoría del asesinato, pero las autoridades en Bridgeport nunca reclasificaron formalmente la muerte como un suicidio. Para el público, esto creó un misterio sin resolver y profundamente inquietante. Surgieron dos bandos distintos e irreconciliables. Muchas personas, incluida la propia familia del capitán, se negaron firmemente a creer que se habría quitado la vida. Para ellos, el suicidio era un acto de cobardía y desesperación, incompatible con el carácter del valiente oficial naval que conocían. Se aferraron a la creencia de que había sido asesinado y que sus asesinos, ya fueran los hermanos Lino o alguien más, habían escapado de la justicia. Por otro lado, muchos de los que habían seguido el juicio estaban convencidos por la evidencia presentada por la defensa. Vieron los problemas financieros, el descubrimiento de la pistola y la naturaleza peculiar de la herida como claros indicadores de suicidio. La prensa, que una vez había defendido la teoría del asesinato, ahora imprimía largos artículos debatiendo la evidencia, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. El caso siguió siendo oficialmente un homicidio sin resolver, pero extraoficialmente fue un profundo y duradero signo de interrogación. Al final, la historia de la muerte del capitán George Colvocourses es tan compleja como la historia de su vida. Sigue siendo una figura célebre en la historia naval,
un héroe de la expedición exploradora de Estados Unidos y la Guerra Civil. Sin embargo, el capítulo final de su vida está envuelto en ambigüedad. La narrativa oficial de un héroe asesinado por criminales fue refutada públicamente en un tribunal de justicia, pero la alternativa, la desesperación privada de un héroe que conduce a un trágico final, nunca fue aceptada formalmente. Nunca nadie fue responsabilizado por su muerte, y los hermanos Lino, aunque absueltos, vivieron con el estigma de la acusación por el resto de sus vidas. El caso sirve como un fascinante ejemplo de cómo la percepción pública, el honor personal y la evidencia forense pueden chocar, dejando la verdad enterrada en algún lugar en el espacio entre una teoría plausible y un hecho demostrable. El misterio de lo que realmente sucedió en esa pasarela de madera en Bridgeport en 1872 perdura hasta el día de hoy. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienen alguna opinión sobre el caso de hoy, les invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se unan a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de True Crime.